Es una bendición reunirnos hoy en un estudio tan importante y tan fundamental para estos tiempos. Me gustaría que tuviese dónde apuntar porque voy a compartirles muchas citas porque quiero que quede muy claro lo que tiene que ver con esta doctrina de que una vez salvo, siempre salvo. Y la pregunta que surge y que debemos meditar y que debemos responder en este tiempo es: ¿se pierde la salvación? Porque estamos viviendo tiempos de apostasía. La apostasía tiene que ver con la predicación de otro evangelio, el desconocer o ignorar la verdad bíblica. Hoy pesa más lo que diga un predicador, lo que diga un expositor de la palabra, que lo que dice la misma palabra de Dios. Sencillamente, predicar es explicar, es reflexionar, es meditar sobre las verdades de la palabra de Dios. La misma palabra advierte sobre el peligro de quitarle o agregarle o darle interpretaciones diferentes. La palabra es clara y cuando usted tiene la revelación de Dios, cuando el Espíritu de Dios toma al predicador, al expositor de la palabra, lo lleva por una senda y un camino donde se va a tener claridad para las personas que la están escuchando. Entonces, esta es una doctrina trágica y fatal que se está predicando en estos tiempos. La iglesia se mueve en esta doctrina y viven como quiere. El mundo pasa y todo lo que en él hay perece. Ahora, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice el Señor sobre esto? Yo quiero que vayamos a Mateo 24, versículo 13. Dice así el Señor: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dios nos perdona, Dios nos lava con su sangre preciosa, pero usted y yo tenemos que poner algo de nuestra parte. Usted y yo tenemos que cumplir con parte de ese trato, de esa oportunidad y de esa bendición. Y tiene que ver con el perseverar hasta el fin. Vamos a orar y darle gracias a Dios y que nos permita entender y comprender lo que la Biblia dice con respecto a este tema tan crucial y tan definitivo en estos tiempos tan difíciles. Soberano Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da una vez más de estudiar de tu palabra, de profundizar en tu doctrina, Señor, en tu sabiduría, Señor, y ayúdanos a entender, a comprender y a vivir conforme la palabra lo dice, conforme está escrito y determinado para nuestras vidas, Señor. No se trata, Señor, de vivir como yo quiera. Se trata de vivir como tú quieres que yo viva. No se trata de hacer las cosas como yo las quiero hacer. Se trata de hacer las cosas como tú me mandas. Te pido que hables a mi corazón, que hables a los oyentes, Señor, y que nos enseñes la senda por donde debemos transitar, pues nuestro deseo final y crucial es llegar a la meta, a la patria celestial. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos y dispuestos estamos a recibir tu consejo en esta hora. Amén y amén. Miremos un momento el contexto de esto que está en el versículo 12. Devuélvete ahí un versículo atrás y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, aunque todos se enfríen y se multiplique la maldad, usted tiene que perseverar hasta el fin. Usted debe estar siempre disponible, dispuesto, decidido llegar a la meta, llegar hasta el fin. De esto se trata la palabra de Dios. Ahora, ¿qué estamos viendo? Se está presentando un camino fácil, un camino corto, angosto, y en otras palabras se está tomando un atajo. Lo que a mí me parece que sea lo más práctico, lo que sea relativo para enfrentar este mundo y sobrevivir en medio de él, la gente lo va tomando. Y lo peor es que uno no entiende, y la verdad yo no entiendo por qué esta doctrina es tan defendida por predicadores y por expositores de la palabra, por pastores, por maestros que tienen ministerios grandes. O sea, se les ha olvidado que fue Dios el que los llevó a esa instancia. Evangelistas que se mueven por el mundo y que cuando llegan a un lugar, a una ciudad, a una nación, congregan
a multitudes, pastores que tienen iglesias de 5.000, 10.000, 20.000 y más miembros, que tienen una cadena de iglesias de 5, 10, 15, 20 iglesias plantadas por todo el mundo. ¿Por qué defienden esto? Es como si tuviesen temor de perder todo lo que han construido. Para empezar debemos entender algo, no somos nosotros los que construimos y no somos nosotros los que levantamos, sencillamente somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, cuando yo creo y cuando yo pienso que soy yo el que he construido un emporio, una cadena de iglesias, entonces claro, me da miedo perderla. Y entonces me rodeo de personas y de estrategias para sostener y mantener lo que yo he levantado y construido. Y esto es un craso error. Y a raíz de esto, entonces, ¿qué se hace? Se emplean métodos, estrategias y se adoptan doctrinas de hombres para sostener lo que se ha construido. Y ahí es donde estamos fallando. Ahora, lo peor es que la gente hoy no está leyendo la palabra, el pueblo no está escudriñando las escrituras. Entonces, que tiene más peso lo que dice un predicador, que lo siguen multitudes de gente, que tiene canales en internet, en YouTube, en cualquier red social, y cada predicación, cada disertación de la palabra, cada estudio, reflexión de la palabra, aparecen 50, 100.000, 200.000, 300.000 seguidores con también cientos de me gusta. Entonces, todo esto lo queremos mantener y conservar. ¿A qué precio? A darle al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Y aquí hay algo importante que debemos retomar. Somos mensajeros y somos voceros del Señor. Estamos llamados a llevar el mensaje que Dios nos haya dado y que Dios nos haya entregado. Entonces creo que aquí está el desajuste, el desvío de todo lo que estamos viviendo. Sumado a esto, los tiempos que estamos viviendo. El Señor Jesús enseñó y habló y dijo de que estuviéramos atentos a los tiempos, así como sabemos cuándo es el tiempo de sembrar, cuándo es el tiempo de cegar, cuándo es tiempo de invierno, cuándo es tiempo de verano. Podemos discernirlos con facilidad, nosotros debemos discernir los tiempos. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Insisto, la apostasía es la predicación de otro evangelio. Es preparar un ambiente de engaño para cuando el anticristo aparezca, sea abrazado sus enseñanzas, sea abrazado su doctrina y sea reconocido como ese nuevo líder mundial. Estamos en esos tiempos, aunque no ha aparecido y aunque la iglesia posiblemente será testigo de la aparición de este personaje, pero no participará en nada de lo que viene, de la tribulación y gran tribulación, porque todo esto está reservado para después del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Así que vamos a ver lo que ya estamos viendo: pestes, el amor de muchos se enfriará, se levantarán falsos maestros, se levantarán falsas doctrinas, buscando engañar, si es posible, aún, óyeme bien, a los escogidos, aún a la iglesia. Entonces estos tiempos son los que estamos viviendo y los que nosotros como iglesia debemos discernir con claridad. Vamos a ver algo en Mateo capítulo 10, versículo 22, dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero que nos centremos un poco en la palabra perseverar, porque habla el Señor Jesús. Estos 3 versículos que he dado hasta acá fueron palabras del Señor Jesús. ¿Por qué habla de perseverar si yo ya soy salvo y la salvación no se pierde? ¿Por qué se trata de perseverar? Porque si de verdad soy salvo por siempre, entonces yo no tengo que perseverar, sencillamente tengo que sobrellevar mi vida y sobreexistir y sobre subsistir en medio de un mundo de pecado, de oscuridad y de engaño. Pero habla de perseverar, habla de cuidar, habla de mantenerse. ¿Por qué? Porque esto nos está llevando por una senda muy clara. La salvación sí se pierde. Si usted no cuida este regalo tan grande que ha recibido de parte del Señor, usted corre el riesgo de perder la salvación. Si usted es un predicador, si usted es un pastor de grandes cruzadas, de tremenda unción, un predicador con palabra de fuego de Dios cuando usted predica, pero si usted no persevera hasta el fin,
usted perderá la salvación. Si usted se enreda en los placeres del mundo, si usted se enreda en el pecado del mundo, si usted cae en adulterio, en engaño, en mentira, en idolatría, en robo, en cualquier tipo de pecado que la Biblia condene y que en la cual es clara, usted podrá perder la salvación. Yo clamo a Dios, ruego a Dios que permanezca hasta el fin, que no vaya a perder la salvación, que no vaya a dejar de lado lo tan precioso que Dios ha entregado a mi vida. Entonces este versículo 22 del capítulo 10 de Mateo te está diciendo que si te aborrecen, no te molestes y sigue hasta el fin, sin importar lo que te hagan o sin importar lo que te digan, pues persevere, camine y siga adelante. Óyeme bien, con tus ojos puestos en el Señor. La batalla es hasta el fin, el camino es hasta llegar a la meta. Así que una vez usted es salvo, usted debe cuidar esa salvación. ¿Cómo la debe cuidar? Caminando en luz y viviendo conforme a la palabra, en total y absoluta obediencia. En Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 10, el Señor nos dice lo siguiente. Mateo 3:10. Mateo 3:10 estaba en el libro de Malaquías. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Una vez salvo, es siempre salvo. El árbol es ejemplo del cristiano. Y si no da el fruto, será cortado. No sea como un árbol frondoso que no dé fruto. Estamos obligados a dar fruto y buen fruto. Gane almas, visite enfermos, ore por los perdidos, disipule, predique, vele, obedezca y, óyeme bien, ande en santidad. No puedes desmayar, no puedes rendirte. Acostúmbrate a buscar de Dios continuo y permanentemente. Tenga el Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo. Discierna los tiempos, pues estamos en el tiempo final, como lo decía al comienzo. Óigame bien, veamos otro aspecto importante. Seamos esos discípulos decisivos con respecto a esta falsa doctrina. La falsa doctrina de que somos salvos por siempre. Esto es una parte del trabajo de Satanás, que usted crea que no se pierde la salvación. Y es aquí donde nosotros tenemos que perseverar. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, en el versículo 20, oiga lo que dice el Señor. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí hay algo interesante. ¿Qué o quién es el justo? Es el que se ha puesto en las manos de Dios y ha sido justificado por Jesús. Dice que si un justo se aparta, ciertamente morirá. Y el llamado para usted, iglesia, es ir a amonestarlo, advertirle para que se arrepienta, se aparte del pecado y vuelva al camino. Así que como creyente no podemos ser como tumbas y no hablarle a nadie. Debemos tener celo por los creyentes, pues el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y usted tiene que ejecutar el trabajo de un pastor. Y el trabajo de un pastor, que es equipar a la iglesia para que persevere hasta el fin. Usted tiene que también a las personas que estén a su lado hablarles con claridad, decirle la salvación sí se pierde. Usted tiene que perseverar. Dios ama la santidad e incluso exhortar a alguien cuando se ha apartado, cuando está haciendo las cosas como no deben hacerse, cuando está haciendo negocios basados en engaño, en mentiras, cuando está haciendo trampa, cuando se está apartando, cuando está ingiriendo alcohol, cuando se está juntando, uniendo
o compartiendo mucho con los impíos, haciendo alianzas con los impíos. Usted tiene que exhortar, usted tiene que llamar la atención, porque eso es lo que nos está advirtiendo el Señor en esta hora. Entonces, mucho cuidado, estar atentos, porque la salvación sí se pierde, sí se puede ir de nuestras manos, sí se puede echar a perder todo. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 26 dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y está hablando de una muerte espiritual. El Señor, óigame bien, no llama hijo al impío. Este mensaje o este versículo tiene que ver con la iglesia. Si el impío se arrepiente, el Señor lo perdona y es salvo. Pero el que es justo, su injusticia lo lleva a la muerte. No puedes mirar para atrás, no piense en retroceder, como la mujer de Lot. Miró atrás y anheló los banquetes, anheló el grupo social, anheló el entretenimiento del mundo, anheló la vida que tenía allí en Sodoma. Pensó, yo soy salva y no la voy a perder. Dice que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. En otras palabras, aunque ella estaba corriendo, aunque ella estaba aparentemente obedeciendo, su corazón, sus ojos, su alma estaba puesta en Sodoma, en la vida que llevaba. Y cuando no tenemos una conversión, una convicción total y plena de lo que es nuestra vida y lo que es esto que estamos estudiando, usted volverá atrás. Para usted le será fácil volver atrás. Para usted le será fácil desechar las enseñanzas y la doctrina que usted ha recibido. El creyente debe esforzarse. Eso fue lo que dijo Dios al Josué: esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, persevere, llegue a la meta. No es cierto, óigame bien esto, no es cierto que salvo es salvo por siempre y que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, Él no se va a apartar de mí, Él no me va a dejar. Usted puede entristecer, usted puede contristar al Espíritu Santo y apartarse de usted, dejarle y usted retroceder. Usted se mantiene, es porque el Espíritu Santo y Él está con nosotros. Ahora prepárese porque Dios nos está llamando, Dios está haciendo cosas maravillosas y Dios quiere glorificarse en su vida y Dios quiere por medio de esta palabra exhortarle a que usted permanezca. Viva, óigame bien, como Dios manda. No estamos llamados a vivir como quiere. Usted no viene a los caminos del Señor para cumplir sus sueños, para cumplir lo que usted desee. Usted vino a los caminos del Señor para andar en sus caminos, para vivir como Él lo demanda. Esto no es algo negociable. Esto no es si a usted le parece, si usted cree, si usted siente, porque es que eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y eso es lo que se está predicando desde el púlpito. ¿Qué es lo que quiere oír la gente? Ah, la gente quiere oír esto. Pues démosles esto. No. Estamos obligados como pastores, como líderes espirituales, como maestros y como guías a explicar y a presentar y exponer la palabra como Dios lo manda. Los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, el pensamiento ha cambiado, ha evolucionado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no evoluciona, la palabra de Dios se mantiene, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es viva y es decisiva. Entonces, óigame bien, ahí está la iglesia hoy, mirando para atrás, añorando su antigua vida, anhelando las fiestas, las celebraciones, las reuniones con los impíos y teniendo en poco la salvación tan grande que hemos recibido. Iglesia, el llamado en esta hora es levantarse a predicar, a exhortar y a rescatar a los que se están perdiendo. Mira el versículo 18. De Ezequiel, vamos a mirar Ezequiel 33, versículo 12, Ezequiel 33, versículo 12 y 18. Vamos a leer
Empecemos por el versículo 18 de Ezequiel 33. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere pecado, morirá por ello. Qué tremendo, ¿ah? Morirá. O sea, no hay opción. Si usted, después de haber sido justificado, después de haber sido lavado por la sangre de Cristo, después de haber sido injertado en el cuerpo de Cristo y formar parte de la familia de Dios, y usted decide volver atrás, dice que por el pecado, por la iniquidad que cometiese, ciertamente morirá. Entonces no tenemos opción, no tenemos nada que negociar. No hay oportunidad para escoger. Si retrocedes, si no perseveras, si te apartas del camino, ciertamente morirás. Y el versículo 12 dice así: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se resbalare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su iniquidad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces está hablando las dos opciones. Si usted está caminando y usted decide resbalar, usted decide apartarse, ciertamente morirá. Y está hablando también al impío, que si se arrepiente de su pecado, de que si endereza su vida, de que si acepta a Cristo como su Salvador y es lleno del Espíritu Santo y empieza a caminar en obediencia y en santidad, ciertamente vivirá. Esa es la gran verdad a la que tenemos que enfrentarnos y no hay opción, no hay espacio para la duda, es todo supremamente claro, directo a nuestras vidas y tenemos que aceptarlo como es. Ahora tenga en cuenta esto, Dios está hablando a los salvos y a los que no son salvos. Dios nos dio libre albedrío, somos libres. Adán y Eva eran libres, pero un día el diablo tentó a Eva y ésta se dejó seducir por las mentiras de Satanás. Y Adán, más tarde, de una manera voluntaria, comió del fruto prohibido. El diablo no engañó a Adán. Y Adán dijo: como esto y me muero, o no como esto y pierdo a Eva. Prefirió retener su mujer antes que la salvación. Él actuó en su libertad. Prefirió perderse él antes que perder a Eva. Y esto es importante. No puede haber un amor más grande que el amor hacia Dios y a las cosas que Él nos da tan importantes y cruciales para nuestras vidas que cualquier otra persona. El mismo Señor lo pone en esos términos. El que ame más a padre, a madre, a cónyuge, a hijos, no es digno de mí. Usted debe tenerlo claro. Usted debe amar por encima de todas las cosas a Dios. Por eso está llamado a obedecerlo, a vivir para Él, a honrar ese llamado que Él le ha hecho, a honrar ese título de hijo que Él ha restablecido en usted. Y esto le va a costar. Usted tiene libre albedrío para tomar esta decisión. Usted en este momento es salvo, pero si le place irse para un prostíbulo, si le place embriagarse, si le place disfrutar de la pornografía o de robar, usted lo puede hacer. ¿Sigue siendo salvo? No, no. Usted sencillamente está cambiando una bendición tan grande por un placer momentáneo, por una experiencia, una vivencia momentánea. Usted sencillamente está cambiando de dueño. Cuando usted es justificado por el Cordero de Dios, usted le pertenece a Dios. Pero cuando usted menosprecia una salvación tan preciosa y tan perfecta, usted está cambiando de dueño. Usted está pasando, óigame bien, al reino de las tinieblas. Usted está dejando la luz por el reino de las tinieblas. Usted ha perdido la ruta, usted se salió de la senda angosta y entró a la senda ancha y dejó su galardón, su salvación. Ahora, si se arrepiente y se aparta y no practica más el pecado, Dios puede restaurar la salvación de nuevo y volverlo a introducir por la senda de justicia, de bendición y de salvación.
como el hijo pródigo. ¿Recuerdas? Él se arrepintió de su pecado. Él volvió al encuentro de su padre. Él volvió a la casa de su padre arrepentido. Le dijo: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. ¿Y qué hizo el padre? Lo restauró, le restituyó todo lo que había dejado y volvió a la senda y se mantuvo hasta el final. Iglesia, qué triste es oír de personas que fueron creyentes, que gustaron el don de Dios y lo dejaron todo por los deleites de este mundo. Iglesia, mi súplica, mi ruego en esta hora de parte del Señor es: no vuelva atrás. Por favor, persevere hasta el fin. Por nada retroceda. La Biblia dice que cuando nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. El registro de los salvos está en el reino de los cielos, en la oficina del Señor. Ahora, así como usted puede inscribirse o escribir algo y luego lo puede borrar, también el Señor puede borrar el nombre que ha decidido descarriarse de la persona que ha decidido descarriarse. ¿Sí viste cuando se escribe hoy en un computador qué tan fácil es borrar algo que se ha escrito? ¿Qué tan fácil es corregir? Pues así lo hace el Señor. Si nosotros contamos ya con tanta tecnología, ¿cuánto más el Señor? Para Él es muy fácil escribir un nombre y dar la orden de que ahora ese nombre sea borrado. Así que no tome riesgos, no permita que lo que ha recibido del Señor lo pierda. Entonces, que Dios nos ayude a ser fieles hasta el fin, que Dios nos ayude a perseverar. Mira lo que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, Éxodo capítulo 32, versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Entonces, te pido que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Amén y amén. Moisés, viendo el pecado del pueblo, estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo. Este es un prototipo de Jesús. En otras palabras, óyeme bien, si los borras a ellos de tu libro, entonces te pido que también me borres a mí. Moisés tenía el conocimiento que él estaba escrito en el libro, que había un registro en el reino de los cielos donde se llevaba el nombre de las personas que eran salvos. Él había escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Él tenía la revelación e inspiración del cielo dado por el Espíritu de Dios. Él lo sabía. Óigame bien. Sabía que estaba escrito en el libro, pero también sabía que ese libro, o en ese libro se podía borrar su nombre. Mira el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré o borraré yo de mi libro. Él lo sabía, Dios lo sabía. Y Dios le estaba respondiendo: óigame bien, claro que yo puedo borrarlo, pero a ti no te voy a borrar, Moisés, por cuanto tú no has pecado. Pero al pueblo que ha pecado, yo puedo borrarlo. Eh, Así que, hermano, el llamado es esta hora, incluso para los consiervos. Usted puede haber ganado miles de almas, haberse movido en la revelación, haber hecho milagros, ser lleno del Espíritu Santo, y decide de una manera voluntaria e irresponsable volver atrás, lo borran, lo sacan de la lista. Dios no miente. Él lo puede hacer, Él tiene el poder, Él tiene la potestad. En su justicia, Él tiene que borrarlo, no tiene opción. Él no puede sostener a una persona que ha decidido volver atrás. Dios no puede sostener en su registro a una persona que ha sido justificada por el sacrificio de Jesús, que sus pecados han sido perdonados, que ha sido lleno por el Espíritu Santo, pero que ha decidido no perseverar, que ha decidido volver atrás. Dios no lo puede sostener en sus registros. Le saldrán lágrimas de los ojos del Señor, le dolerá, pero si tiene que borrarlo, Él lo va a borrar. Así como en el cielo hay fiesta
cuando un pecador se arrepiente y se convierte al Señor, también hay tristeza, hay lloro, hay dolor en el alma de mi Señor cuando tiene que borrar a alguien que ha perseverado, que alguien que ha caminado, alguien que ha degustado, es más, alguien que le ha servido. Esto le duele a Dios, pero con todo su dolor tendrá que borrarlo, porque Él no puede violar su ley, Él no puede pasar por encima de su justicia, de su orden ya establecido. Iglesia, el llamado es: busque al Señor con temor y temblor, sígalo, obedézcalo y por favor, persevere hasta el fin. No olvides que Satanás vino para robar, para matar y destruir, y si descuidas una salvación tan preciosa, Él te la robará. Él robará la salvación de tu alma. Donde ¿Dónde más entonces nos habla la Biblia sobre esto? Y quiero que vayamos al libro de Revelaciones, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer algo importante en el versículo 5 y el versículo 6. Oiga lo que dice el Señor en esta hora. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré el nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué tremenda palabra en el libro de Apocalipsis. Y qué importante, porque cuando hay una verdad tan trascendental en la Biblia, miren donde lo encontramos. Miramos las palabras de Jesús en Mateo, miramos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, miramos las palabras dadas a Moisés, y ahora la revelación que recibió el apóstol Juan por el Señor en Apocalipsis. O sea, fíjate que es un tema tratado a lo largo de la Biblia, en todos los tiempos. Así que esto no es una predicación del Antiguo Testamento, no es una predicación de aquí y de allá, es una palabra, es una alerta que está dada en toda la Biblia. Eso nos habla Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6. O sea, que hay gente que ha sido borrada. Nada inmundo, recuerde esto, entrará en el reino de los cielos. Ningún pecador entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es el pecador? Es aquella persona que tiene amistad con el mundo. Porque es que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Este mensaje es como espada de dos filos. Por un lado, habla de amor, de gracia, bendición y salvación. Pero por otro lado, habla de juicio, condenación, muerte, óyeme bien, y destitución del reino de los cielos. Obre, querido hermano, con inteligencia, ande en sabiduría, ande bajo el temor de Dios, agárrese de la gracia, agárrese con fuerza de la salvación y no se suelte por nada. Que el pastor tal lo predicó, que en la iglesia tal vaya la palabra. Y cuando vea algo que no se ajusta a la palabra, cuando vea y se sienta en una iglesia donde no se predique la sana doctrina, huye de allí, salga de allí y busque un lugar donde le den alimento sólido, alimento de vida, alimento que lo fortalezca para poseer y alcanzar y mantenerse en la salvación. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Eso lo dijo el mismo Señor. ¿De qué le vale a usted pasarla bien, tener tiempos agradables, pasar celebraciones deliciosas y todo, si usted está perdiendo la salvación de su alma? ¿De qué le vale todo esto? ¿De qué le sirve esto? Así que es tiempo de volver a los caminos del Señor. Arrepiéntase si usted ha dejado, arrepiéntase si usted se ha apartado y vuelva a la senda del Señor y camine por la senda que el Señor Jesucristo trazó y persevere hasta el fin. Es el llamado en esta hora. Repito, la salvación sí se pierde. Así que si una vez salvo, ¿será siempre salvo? No es así, no funciona de esta manera. Entonces, siga hasta el fin, dele hasta el fin, no se arrepienta de lo que ha alcanzado, lo que ha caminado en el Señor. Ya lo sabe, hay un libro de la vida, hay un libro de registros, y el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Pelee la salvación que usted ha recibido,
guarde la salvación, persevere hasta el fin y no renuncie. Dice el Señor, retén tu corona, no vaya a ser que venga otro y la tome. Así que guarde lo que Dios le ha dado, resérvelo para usted, peléelo, batállelo, porque hay un enemigo que quiere robarle, que quiere arrebatarle, que quiere quitarle aquella salvación tan preciosa que usted ha recibido por medio del Señor Jesucristo. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo. Pablo lo advierte: si no permaneces, caes. Cuidado con doctrinas de engaño. Cuidado con malas interpretaciones de la Biblia. Si usted ha gustado de la gracia y las bendiciones de Dios, pues honre esto. Por nada deje que lo que ha recibido de Dios sea perdido. Cuidado con los burladores de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos de apostasía, donde se levantarían falsos maestros, falsas doctrinas, dice que son doctrinas de error, doctrinas satánicas que están dando. Así que no mire la iglesia, no mire la apariencia de la iglesia, escudriñe, sopese la doctrina que se está dando, se ajusta a la palabra. ¿Están predicando un evangelio liviano? ¿Usted siente que su vida no está siendo cambiada y transformada? ¿Que usted lo que sencillamente hizo fue trastearse de iglesia, trastearse de lugar? ¿Y que usted sigue en sus mismas andanzas? ¿Que tal vez al lugar nuevo donde va no hay muñecos idolátricos y todo, pero que se predica un evangelio aún más blando, más laxo del que usted recibía, de lo que usted estaba acostumbrado? ¿Usted siente que en su vida no ha pasado nada nuevo, que usted no ha sido cambiado, renovado y transformado en una nueva persona? Entonces examínese y, si es necesario, salga de esa iglesia. Huya mientras haya tiempo. No abrace un evangelio laxo, no abrace un evangelio liviano. Recuerde, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué el Señor dice esto? Si salvo por siempre, si soy salvo por siempre, pues eso no quiere decir esto. Hay que cuidar con celo, hay que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande que el Señor nos ha entregado. Así que el llamado en esta hora, la exhortación en esta hora es a mantenerse por siempre. El gozo más grande para el diablo es hacer retroceder a alguien que se le escapó. Ese que predica a Cristo, ese que le roba las almas al diablo, o el que reprende a Satanás y lo obliga a salir corriendo, y que ora por los enfermos, y que ora por los perdidos, y que ora por aquellos que están en opresión, en angustia, en dolor y temor, y que predica el reino de los cielos. A ese el enemigo lo quiere para él. Hay que cuidarse, pues Satanás no duerme. El que esté limpio, límpiese más. Óigame bien, y el que esté santo, santifíquese más. En otras palabras, cuide la salvación, crezca en la salvación, ascienda en el reino de los cielos, haga tesoros en el reino de los cielos. En otras palabras, conságrese más, llénese más del poder de Dios, llénese más de santidad, llénese más de conocimiento, abra el entendimiento, pídale a Dios: Señor, que si hay algo en mí que no te agrada, muéstramelo y ayúdame a alcanzar la perfección. Pues recuerde lo que dice la palabra: sin santidad nadie verá a Dios. En lo espiritual nunca se conforme, busque más y más de Él, llénese más y más de Él, entre en las profundidades de su conocimiento. Iglesia, le repito una vez más, la salvación sí se pierde, la salvación se puede echar a perder. Así que busque del Señor cada día más, acérquese a Él, anhele más y más de su presencia, ande en sus caminos y viva tomado de la mano de Él, viva para agradarlo a Él. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 36, oiga lo que dice el Señor Jesús: velad
pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús está amonestando a sus discípulos de que velen, de que busquen a Dios, de que oren, si quieren escapar de una condenación, de la condenación que viene para este mundo. El Señor no quiere que su pueblo descuide su salvación. Volvámonos a las sendas antiguas, las sendas apostólicas, lo que enseñaba el apóstol Pablo, Pedro, Santiago y todos los apóstoles, no las sendas modernas de que si soy salvo es para siempre y no importa cómo viva. Las sendas modernas son las de un evangelio laxo, la de un evangelio blando, la de una vida fácil, la que Dios te llamó para que usted pueda cumplir y alcanzar todos tus sueños. Esto es una mentira del diablo para estos tiempos. Dios nos llamó para vivir como Él quiere. Los sueños suyos ahora son los sueños de Dios, y los sueños de Dios es que usted sea santo, de que usted ore, de que usted busque a Dios, de que usted lleve buen fruto, mucho fruto para la gloria de Dios. El llamado es que apartados del Señor nada somos. Nosotros somos como el pámpano pegado a la vid. Y mientras permanezcamos en la vid, en el Señor Jesucristo, llevaremos mucho fruto y fruto abundante para la gloria de Dios. Ese es la senda que debemos buscar, es la senda que tenemos que recorrer. Es ahí donde el Señor nos necesita. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Apóstol Pablo, carta a los Efesios, capítulo 5. Óigame bien, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Busque la llenura del Espíritu. No pare. Cuide todo lo que Dios le ha dado. Mantenga avivado el fuego del Espíritu en su vida. Por nada lo pierda. Es el Espíritu el que nos ayuda a mantenernos avivados, con esa mecha encendida, con ese deseo continuo de buscar al Señor, de obedecer al Señor. Recuerde que es el Espíritu quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, el querer caminar, el hacer la voluntad del Padre. Entonces, esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces, es ahí donde tenemos que perseverar. Es ahí donde tenemos que estar. Que Dios nos permita vivir en sus caminos, que Dios nos permita andar en Él, que Dios nos permita buscarle en todo tiempo, en todo momento y agradarle en todo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, que nos llena con su Espíritu y nos revela todas estas verdades para edificación de nuestras vidas. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén y amén. Como iglesia estamos injertados en el cuerpo de Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Cuando algo hay dentro del cuerpo y que el cuerpo lo está rechazando porque está causando daño al cuerpo, el cuerpo tiene una reacción natural que es vomitar, o sea, expulsa lo que hay dentro de él para traer alivio a su cuerpo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si hay un pecador, si hay una persona que está injertada en el cuerpo de Cristo y éste decide no perseverar, y éste decide no seguir adelante, éste decide volver atrás y retroceder, dejarse manchar y contaminar por el pecado, entonces dice el Señor que Él lo vomitará, Él lo expulsará, Él lo sacará y lo echará fuera. Entonces el Señor va a vomitar a los tibios. ¿Dónde están estos tibios? En el cuerpo de Cristo. Son aquellas personas que de una manera sutil empezaron a retroceder. Entienda esto.
Una persona no se contamina de la noche a la mañana. Una persona empieza a trabajar en su mente, en su alma. ¿Cómo voy a retroceder? Empieza a desanimarse, empieza a desalentarse, empieza ya no a venir a la iglesia, empieza ya no a leer la palabra, empieza ya a compartir con la gente del mundo, empieza ya a adoptar posiciones, pensamientos, filosofías. La cultura del mundo empieza a introducirse poco a poco hasta que el virus, el bicho del pecado, entra en él y lo contamina y por completo. Y dice que la reacción del cuerpo es vomitarlo, expulsarlo, como cuando hay algo en sus vías digestivas que están haciendo daño, que están causando, el cuerpo lo expulsa. Entonces eso es lo que está hablando. Entonces, cuidado, cuidado porque así como usted es borrado, también es expulsado. Gente que recibieron el Espíritu Santo, gente que tenía la salvación, pero que empezaron a actuar como tibios, serán vomitados, serán expulsados. Apocalipsis 4:1 dice así: después de esto, mire lo que dice después de todas estas advertencias a la iglesia. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de todo esto. Óigame bien, ese sube acá tiene que ver con el anuncio del rapto. Los tibios serán vomitados, los tibios serán expulsados, pues están dentro del cuerpo y son entregados nuevamente al mundo. Hoy hay más tibios en la iglesia que gente que de verdad quiere buscar a Dios. Un predicador que ya partió con el Señor decía lo siguiente: hoy se está perdiendo más gente desde las bancas de la iglesia que en el mismo mundo. Qué palabra tan tremenda. Qué palabra de alerta. La iglesia se está llenando de tibios. La iglesia se está llenando de tamo. El tamo es la cáscara de algunos granos como el arroz. Esa cáscara no sirve para nada cuando el fruto del arroz se procesa, se le quita la cáscara, se le quita el tamo. Y ese tamo, óigame bien esto, hace un volumen impresionante. Un volumen impresionante. Yo tuve acceso a ver estos procesos en una industria arrocera y yo veía cómo ese tamo producía o se hacía en grandes volúmenes, y ese tamo es una hojarasca que se mueve fácil con el viento y suelta un polvillo blanco que cuando llega al cuerpo de las personas pica mucho. Y también vi cómo ese tamo se quema, ese tamo se le prende fuego y no sale una llama, es un poco de humo que se va quemando poco a poco y contamina el ambiente y dura muchas horas para quemar un poco de tamo. No es el típico hoja seca que se quema, que hay una llama y que en 10 minutos se quemó cierta cantidad. No, él es un fuego ahí semiapagado, es un numeral ahí continuo y permanente. Así se vuelve. Así se vuelve aquella persona que ha sido justificada y que se ha decidido no perseverar, ha decidido contaminarse por el pecado dentro del cuerpo de Cristo. Se vuelve como algo que estorba, como algo que fastidia, como algo que molesta y que no produce ningún tipo de fruto. Dice la palabra de Dios, que será cortado, será expulsado. Entonces, los tibios, repito, serán vomitados del cuerpo y serán entregados al mundo. Así que alerta con todo esto. La salvación sí se pierde. Los tibios son aquellos que creen que la salvación no se pierde y que aún permanecen en la iglesia, que aún van a los cultos, que aún diezman y ofrendan, pero que han decidido vivir como ellos quieren, que han decidido vivir a su manera, que decidieron no perseverar y ahora son escombros de algo que fue y que ya no lo son. Tenemos que comer y beber del Señor para poder mantener la salvación. Él mismo lo dijo: el que come de su cuerpo nunca más tendrá hambre, y el que bebe de su agua nunca más tendrá sed. El pueblo de Dios, óigame bien, era la iglesia en el Antiguo Testamento. Era el pueblo que tenía la promesa de la tierra prometida, donde el Señor los iba a bendecir en gran manera. Y ellos
Dice la palabra de Dios que muchos de ellos decidieron no perseverar y todos estos cayeron en medio del desierto, en medio del camino hacia la tierra prometida. Usted y yo vamos camino hacia el reino de los cielos. Si usted y yo no perseveramos, no entraremos al reino, no llegaremos al reino de los cielos. En el libro de los Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 20, dice así: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Óigame bien, estás en pie, estás salvo. Manténgase firme y no te pongas soberbio. Lo que está diciendo la palabra de Dios. Si bien, óigame bien, las hojas naturales, que era el pueblo de Israel, fueron desgajadas y fueron quitadas para que usted y yo fuéramos injertados. Y si no permanecemos, permanecemos aún, óigame bien, si las hojas naturales no fueron perdonadas, ¿cuánto más nosotros que fuimos injertados, que fuimos puestos allí? Mira el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los israelitas, a ti tampoco te perdonará. Óigame bien, iglesia, por la gracia, por la misericordia de Dios, nosotros fuimos injertados en el árbol, fuimos puestos. Las ramas naturales fueron los israelitas, ellos fueron desgajados, esas ramas fueron cortadas, desgajadas esas ramas, y en el espacio que quedaron fuimos nosotros injertados, fuimos nosotros puestos ahí. Pero si Dios no perdonó, óigame bien, a las ramas naturales que no perseveraron, a los israelitas, a ti y a mí tampoco. Estamos abusando en los tiempos de la gracia, porque estamos en la gracia, entonces Dios nos va a perdonar. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, si no perdonó a los israelitas, a las ramas naturales, las desgajó, las quitó del árbol, a ti que has sido puesto y que has sido injertado, también puede ser quitado. ¿Qué es más fácil? ¿Quitar algo que ha sido pegado, ha sido injertado, o algo que forma parte de la naturaleza de un árbol? Yo creo que es más difícil quitar, desgajar, porque toca rasgar por completo, mientras que lo otro es nomás quitar. Así de simple. Dios lo puede hacer. Ahora, si usted no persevera y usted es quitado, entonces otro será injertado por usted. Mira lo que uno está oyendo y las noticias que llegan de Asia. Corea trae un tremendo avivamiento, un despertar. Hay iglesias muy grandes en Corea. En China, la iglesia oculta está creciendo y se está multiplicando de una manera impresionante. ¿Sabe por qué está pasando esto? Porque muchos que han sido injertados y no han perseverado están siendo quitados. ¿Y qué hace el Señor? Pone a nuevas ramas ahí, pone a nuevas ramas. Por eso es que estamos viendo en algunas partes, a pesar de que hay persecución y que hay prohibiciones, que están ellos perseverando y están siendo injertados en el cuerpo de Cristo. Tremendo esto. Vamos a ver algo y con esto terminamos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 14, hay dos verdades importantes. Hebreos 12, Hebreos 12, el versículo 14, perdón, Hebreos 12, 14. Oiga lo que dice el Señor ahí. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Viva en santidad, querido hermano. Iglesia, limpios por dentro y limpios por fuera. No demos oportunidad al diablo. Y Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Óyeme bien esto, una vez que somos partícipes de la salvación, manténgase firme hasta el fin. El mensaje para este tiempo es: sin santidad nadie verá al Señor. Y no el que se está predicando, salvos por siempre salvos. Es tiempo de predicar sobre el rapto, es tiempo de predicar sobre la fe, es tiempo de predicar la santidad, de buscar la pureza y la piedad.
Eso es lo que el mundo necesita oír y usted y yo somos voceros y somos mensajeros de esta gran verdad. Rechace la doctrina diabólica de que una vez somos salvos, por siempre salvos. Mire la gente que defiende esta doctrina. Es gente liviana, es gente pecadora, es gente que no ha decidido perseverar hasta el fin. Los bendigo y deseo de parte del Señor que usted prevalezca hasta el fin, que usted persevere hasta el fin y que pueda decir como el apóstol Pablo, he recorrido, he andado, he caminado y he vencido. He peleado la buena batalla y he llegado hasta la meta. Es eso lo que Dios espera de usted y de mí, que estemos preparados si por medio del rapto somos sacados de este mundo o si la muerte llega a nuestras vidas, nos encontremos listos y dispuestos para irnos con Él. Lo bendigo y lo alerto a que camine por la senda que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.